Reciban un cordial saludo, estudiantes de este módulo Formación del Pensamiento en el marco de la Maestría en Salud Pública. Vamos a abordar en esta nueva unidad uno de los temas transversales a los diversos paradigmas de investigación, el tema de la hermenéutica. En el primer momento hablaremos del concepto. Yo sigo insistiendo en lo que ya me han escuchado desde el principio. Se trata de una aproximación. Tengan presente que hay maestrías en hermenéuticas específicas. Maestría en hermenéutica literaria, maestría en hermenéutica filosófica, maestría en hermenéutica bíblica, lo que nos da una idea sobre el vasto campo, el nivel de profundidad al que se puede llegar en esta temática. Aquí haremos una mirada panorámica, una mirada general de este enfoque, de este paradigma, siempre perfilando la pregunta por la propia investigación, por el propio proceso de investigación. Entonces hablaremos brevemente del concepto de hermenéutica, haremos una aproximación histórica. Luego hablaremos de algunas consideraciones sobre las implicaciones metodológicas de la hermenéutica, algunos lineamientos que nos invita a acoger e implementar la hermenéutica y unas conclusiones. Este será el itinerario de esta unidad. Vamos con el concepto hermenéutica. Etimológicamente tiene relación con el dios Hermes, el dios de la mitología griega, que era el mensajero de los dioses, pero además era el dios de los comerciantes, era el dios de las fronteras, era también el dios de los mentirosos. Los griegos eran un pueblo bastante creyente y hasta para los mentirosos había dioses. Hermes era considerado dios polifacético y de algún modo no solo en términos de las funciones que cumplía, sino también de sus habilidades. Hermes debía ser capaz de, por ejemplo, comprender el mensaje de los dioses, interpretar ese mensaje de los dioses, para luego ir y comunicarlo apropiadamente. En ese sentido, entonces, tenemos que hermenéutica tiene que ver con ese referente de la mitología griega. Pero también hay quienes asocian el término con Hermes Trismegisto, que está relacionado con el dios egipcio de la escritura, el dios Thoth, de quien habla Platón en diversos pasajes, particularmente en el Fedro. Pero el sentido aquí etimológico tiene que ver con esa idea de la hermenéutica según la cual se trata de interpretar sentidos ocultos, desentrañar el sentido oculto de los textos, por ejemplo. El mismo Gadamer problematiza un poco esta etimología. Yo aquí no quiero dar esos rodeos. El punto es sí plantear lo siguiente. Uno de los primeros tratados en Occidente acerca de la hermenéutica se lo debemos al Organón aristotélico, donde se habla del perihermeneias, acerca de la técnica o acerca mejor del arte de la interpretación. El concepto hermenéutica para los fines de nuestro curso, entonces, podríamos articularlo en este sentido. Asumir la hermenéutica como arte de la interpretación con aplicación metodológica, especialmente en la investigación cualitativa en el ámbito de la salud pública. A modo de aproximación histórica, digamos entonces que el primer referente es este de sobre la interpretación en el Organón, repito, aristotélico, que es el nombre que recibe el corpus de obras relacionadas con la lógica en Aristóteles. Pero también tenemos un pasaje histórico muy importante en el desarrollo de la hermenéutica y fue la hermenéutica jurídica, particularmente en el contexto romano. La hermenéutica bíblica, por supuesto, que toma mucha fuerza hacia el siglo IV después de Cristo,
Todavía hoy en los estudios bíblicos se le dedica un capítulo a esto de la hermenéutica. La hermenéutica literaria, especialmente desde el siglo XVIII en adelante, y la hermenéutica filosófica, que tuvo un desarrollo muy fuerte en el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX, que por eso es que la incluimos como paradigma en este menú de nuestro curso de formación del pensamiento. Llegando en el siglo XX a lo que llamó Gadamer en su obra Verdad y Método, la generalización ontológica de la hermenéutica. Eso que suena como tan raro, como tan técnico desde lo filosófico, entiéndase simplemente como lo siguiente. Estoy siendo un poco reduccionista, pero es para efectos de explicar. Vivir es interpretar. La interpretación no es un método, no es una disposición de un sujeto en un momento determinado. Estoy hablando desde Verdad y Método de Gadamer. La interpretación es la forma como los humanos abordamos, comprendemos, nos acercamos a lo que es. Gadamer va a decir, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Algunos referentes desde el siglo XIX hasta el XX tenemos a Friedrich Schleiermacher o Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger o Heidegger, Hans-Georg Gadamer, que se considera un referente fundamental de la hermenéutica en el siglo XX, el filósofo italiano Gianni Vattimo y el filósofo canadiense Jean Grondin. Ahí tenemos algunos representantes por si alguien quisiera términos de búsqueda para profundizar, para indagar, para detenerse un poco más en este paradigma. Vamos con algunas consideraciones sobre las implicaciones metodológicas. La primera es que si asumiéramos la hermenéutica desde la perspectiva metodológica, diríamos que es un método, una experiencia de comprensión que se expresa en la interpretación. Toda comprensión es lingüística. Allí hay un énfasis muy especial en el lenguaje. Vuelvo a citar a Gadamer. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. La verdad es histórica. Esta idea es muy importante en la hermenéutica, por eso de la historia efectual. Es decir, que cada época, cada momento histórico genera las condiciones y genera los mecanismos de validación de lo que se considera verdad. En Verdad y Método hay un pasaje dedicado justamente a este rasgo. Es conocida la famosa frase nietzscheana, que podría servir como de epígrafe a todo este tema: no hay hechos, solo interpretaciones. Es muy polémica la afirmación porque pareciera un gesto de defensa, un gesto de apología del todo vale, de la relatividad, del relativismo, etcétera. Yo diría que hay que leerlo en el contexto nietzscheano. No tenemos ahora oportunidad de entrar en profundidad, pero sí plantear pues que ya en Nietzsche hay un quiebre hermenéutico respecto al positivismo. La investigación entonces es un proceso inherentemente dialógico. El diálogo ocupa un lugar central en el desarrollo de la hermenéutica. Todo conocimiento se inscribe en el flujo de una tradición, empezando por el lenguaje y continuando por el reconocimiento de la historia efectual, la historia como una tradición. En la investigación siempre se está en la experiencia de la traducción y hacia la búsqueda de sentido. Específicamente en el campo de la investigación cualitativa, esto tiene expresión metodológica, esto se concreta cuando abordamos asuntos como historias de vida. Todo este tema de investigación narrativa tiene en la base el tema hermenéutico. Si bien no lo cité, pero Paul Ricoeur ocupa un lugar muy importante en esto de la investigación narrativa o hermenéutica narrativa. La relación entre texto y contexto, esa idea de hay que
actualizar permanentemente el texto desde las lecturas del contexto en el que se lee, la hermenéutica de la recepción, pero hay que también crear unos puentes, unos vasos comunicantes con el periodo histórico en el cual emerge o surge ese texto. La realidad es un texto. Quisiera cerrar estas consideraciones metodológicas recordando las famosas sutilezas gadamerianas de la interpretación, citadas justamente en Verdad y Método. Él las enuncia en latín porque es en latín en el idioma que se trabaja desde la hermenéutica pietista, que es de donde Gadamer está tomando esta tradición, y él habla de tres sutilezas. La sutileza de la comprensión o entendimiento, subtilitas intelligendi, las subtilitas de la explicación, las subtilitas explicandi, la sutileza de la explicación y la sutileza de la aplicación, subtilitas applicandi. Son tres momentos del acto hermenéutico, no son necesariamente secuenciales, no son fases con prerequisitos, no, los tres se dan en el acto hermenéutico. Aquí plantea entonces Gadamer que uno comprende en un primer escenario desde el entendimiento, segundo desde la explicación y tercero desde la aplicación. Las tres hacen parte inherente del proceso de interpretación. Entender, explicar, cuando uno explica algo, perfecciona, madura más la comprensión de ese algo, y la aplicación. Aquí aplicación no es necesariamente fáctica o técnica. Aplicación de un concepto puede ser una experiencia. Uno aplica el concepto de solidaridad siendo solidario. Ahí hay una aplicación que no se expresa, repito, técnicamente, pero aplica el concepto y comprende mejor qué es eso de la solidaridad. Subtilitas intelligendi, explicandi y applicandi. Unas conclusiones, como siempre, muy provisionales, con una invitación muy cordial a profundizar en este texto. En particular, les recomiendo el texto de Jean Grondin, ¿Qué es la interpretación? Otro lo pueden encontrar traducido como ¿qué es la hermenéutica? Creo que es muy recomendable, muy claro el texto para profundizar en esto que hemos compartido ustedes y yo en este momento. Una primera conclusión: la hermenéutica es un horizonte de pensamiento que puede aportar criterios metodológicos válidos para el ejercicio de la investigación en salud pública. Y la otra, la hermenéutica que empieza siendo un ejercicio técnico de interpretación de textos específicamente, se desarrolla hasta llegar a la generalización de vivir es interpretar. Es la idea, repito, gadameriana. Espero pues que esta sucinta aproximación sirva de abrebocas para lo que ustedes van a profundizar en esta cuarta unidad de nuestro curso Formación del Pensamiento. Les agradezco la atención a quienes han llegado hasta este punto del video. Espero que la experiencia en el curso venga siendo una experiencia satisfactoria de formación y nos veremos en la próxima y última unidad. Que estén muy bien.